Buenos días a todos. Aquellos que venís por primera vez, muy bienvenidos. Somos la Iglesia Sion y lo que deseamos es glorificar al Señor, ¿no? Y deseamos que este lugar, Sion, sea un lugar donde, como dice la palabra, donde se manifiesta la presencia de Dios. Así que es por eso que la alabamos y también ahora pues le escuchamos, ¿no? Por medio de la palabra. Estamos estudiando, o predicando, mejor dicho, un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Los Evangelios son estos 4 libros que tiene la Biblia, en los cuales se nos habla de la vida de Jesús, terrenal, desde su descenso, ¿no? Cuando nació como bebé, hasta su resurrección y partida a los cielos de nuevo. Y en el Evangelio de Mateo Jesús habla, o se nos describe uno de los sermones, el sermón más grande, ¿no? que él predicó, que tenemos registrado al menos, ¿no? Así que estamos estudiando este texto. Y es un texto que se divide en varias partes y ahora estamos terminando una de las partes en las cuales Jesús está enfocado en las riquezas terrenales, ¿no? Y cuando hablamos de riquezas terrenales no queremos que pensar en miles de millones de euros, sino la riqueza terrenal es aquello que tú tienes, ya sean 5 euros lo que tienes en el banco o 100.000 euros, ¿vale? Pero hablamos de riqueza porque hablamos de atesorar bienes materiales, ¿no? Y vimos la semana pasada cómo cuando en nuestro corazón estamos atesorando estos bienes materiales, dependemos de ellos para nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra confianza está ahí, caemos en el error de convertirlo en nuestro Señor, ¿no? De tal manera que el dinero nos domina nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando sufro escasez, estoy enfadado casi, ¿no? Estoy preocupado. Así que el dinero nos afecta en todo esto, ¿no? Y como vimos la semana pasada, cuando Dios realmente es nuestro Señor, nuestra manera de administrar los bienes cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque el enfoque ya no es yo, sino el reino de Dios o cubrir las necesidades de otros. Y veíamos como 3 textos muy claros en los cuales Dios provee a sus hijos para que ellos den. Así que es como coger de un río, ¿no? Y sacamos ahí agua para dar a otros, ¿no? Y estamos recibiendo del Señor provisión para dar a otros constantemente, ¿no? Ahora, cuando realmente consideramos obedecer al Señor y dejar nuestra vida en sus manos, permitiendo que Él gobierne en cada una de nuestras áreas, especialmente ahora en el área económica, es posible, o lo más seguro es que se despierten miedos y temores si queremos vivir como el Señor dice, ¿no? Es decir, si mi preocupación principal no tiene que ser el proveer para mí, para mis hijos, tiene que ser el reino de Dios, dar a aquellos que lo necesitan, ¿quién va a cuidar de mí? ¿No? Es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar, ¿no? Ahora. Así que son miedos que pueden surgirnos, ¿no? Y de hecho una de las cosas que crean más ansiedad en este mundo es precisamente el saber si vamos a tener lo suficiente como para vivir. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo o no tengo trabajo? Estoy buscando trabajo, no me sale trabajo, ¿no? Todos estos temas, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a tener alimento para mis hijos? ¿Cómo voy a tener ropa para vestirme? ¿No? Esto es una de las cosas que más provocan ansiedad en el mundo de hoy, ¿no? Y como sabéis, la ansiedad, el estrés, todas estas cosas están surgiendo en el día de hoy pues mucho más que nunca, ¿no? Pero la realidad es que cuando pensamos que cubrir nuestras necesidades básicas debe ser lo primordial para nosotros, caemos en el error de pensar que si tan solo tenemos lo suficiente como para vivir, estaré tranquilo. Cuando piensas de esta manera, estás haciendo del dinero tu Señor, porque lo que te da tranquilidad es tener lo suficiente. Y cuando vives de esta manera, haces del dinero tu meta en la vida. Quiero ganar dinero, quiero provisión, quiero bienes materiales para estar tranquilo, para estar cómodo, para tener lo suficiente, para no pasar problemas. Y cuando el dinero se convierte en tu meta en la vida, estás perdido. Es cuando empieza la ansiedad, porque cuando ya consigues lo suficiente, pues empiezas a comprar otras cosas y tienes que mantener esas cosas y el nivel de vida sube. Así que estás preocupado por mantener lo que ahora tienes. Antes no lo necesitabas, pero ahora ya se convierte en tu necesidad, ¿no? Y cuanto más tienes, más quieres, porque puedes ver otras cosas a las cuales puedes llegar, puedes abarcar. Así que esto es el camino a hacer del dinero nuestra meta en la vida es peligroso, ¿no? Le preguntaron en cierta ocasión a Rockefeller, ¿no? El multimillonario que controlaba todo el tema del petróleo en los Estados Unidos, y le preguntaron, ¿cuánto dinero es suficiente? Y él respondió, solo un poco más, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, nunca tienes suficiente, solo un poquito más y ya estaría tranquilo. Y cuando lo tienes, no, pero un poquito más, ¿no? Así que
El hacer del dinero tu meta en la vida para tu provisión, para tu descanso, para tu tranquilidad familiar, etcétera, es el camino directo a la ansiedad. Y Jesús trata de este tema. Y como recordamos, estamos en un contexto en el cual Jesús no está hablando a los ricos, sino está hablando a sus discípulos primeramente y a las multitudes, ¿no? Pero está hablando a personas que eran pescadores, que dependían de lo que pescaban en ese día. Así que eran personas sencillas, ¿no? De tú a tú, ¿no? Como nosotros, como tú y yo. Así que hoy vamos a ver cómo el hecho de saber que Dios conoce y sabe nuestras necesidades nos libera de la ansiedad para servirle solo a Él. El hecho de que Dios sabe nuestras necesidades, las conoce, debería liberarnos para servirle solamente a Él. Así que hoy vamos a ver cómo combatir la ansiedad. Y vamos a ver en primer lugar cómo la primera cosa para combatir la ansiedad es confiar en la fidelidad del Señor. En segundo lugar, cambiar nuestra meta en la vida. Y en tercer lugar, dejar que Dios sea Dios. ¿Vale? Así que vamos a leer el texto que tenemos hoy. La semana pasada solo vimos un versículo y hoy vamos a ver bastante. Vamos a ver 10 versículos porque empezaremos con el versículo 24, que fue el último que leímos la semana pasada. Así que empezamos por el 24 y seguimos hasta el final del capítulo, al versículo 34. Dice así, está hablando Jesús. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero el reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Hasta aquí la palabra del Señor. Y quiero que os deis cuenta que en este texto que hemos leído Jesús llega a 3 conclusiones. La primera del versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis, ahí nos da el primer argumento. El versículo 31, el segundo, por tanto, no os preocupéis diciendo, y ahí nos da el segundo argumento. Y en tercer lugar, el versículo 34, de nuevo, por tanto, no os preocupéis. Y nos hablará del tercer argumento. Así que en primer lugar, confía en la fidelidad del Señor. Fíjate cómo Jesús sigue el argumento, ¿no? Dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso, porque no podéis servir a Dios y a las riquezas, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni vuestro cuerpo qué vestiréis. Así que lo que está diciendo Jesús es, puesto que nadie puede servir a dos señores, no pongáis vuestro corazón en el dinero, en las riquezas, no os afanéis por conseguir lo suficiente, por cubrir vuestras necesidades, porque eso os acabará apartando del Señor. Os va a apartar, va a arrebatar vuestro corazón, lo va a cautivar. No podéis servir a Dios, a dos señores. Así que cuidado con esto. Así que, obviamente, cuando nos encontramos con esta situación, lo primero que preguntamos es, ¿de verdad no tengo que preocuparme por las necesidades más básicas? Estamos hablando de necesidades, no de lujos. No estamos hablando de tener una casa grande o más pequeña. Estamos hablando de comer, de beber. ¿De verdad, Jesús, que no tengo que afanarme o preocuparme de estas cosas? Jesús nos está diciendo, nos está invitando a los creyentes a no trabajar, depender con los brazos cruzados de
de que el Señor nos dé el pan del cielo? Pues obviamente no, ¿no? En Timoteo, Pablo escribe a Timoteo diciéndole: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y espero que no incrédulo. Así que Jesús no nos está llamando a quedarnos de brazos cruzados esperando que la provisión venga del cielo y ya está, sino que somos responsables, obviamente, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús es que no nos afanemos, que nuestra preocupación principal no sea la comida y no sea la bebida y no sea la ropa. Y esto obviamente choca totalmente con el pensamiento del mundo. ¿De qué me voy a preocupar si no de cubrir las necesidades más básicas para poder vivir? Es lo mínimo. Esa es la primera preocupación, ¿no?, que todo el mundo tiene. Sin embargo, Jesús está diciendo que el creyente es diferente. En el creyente no debe ser su preocupación principal esta. Y dice Jesús, el argumento dice lo siguiente, dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Acaso no sabéis que la vida es más que el alimento y que el cuerpo es más que la ropa? Es decir, el creyente sabe que la vida es mucho más que lo material. La vida plena no es tener el estómago lleno, ni tener todos los bienes del mundo. La vida plena es la plenitud del Espíritu, ser lleno del Espíritu de Cristo, tener el fruto del Espíritu, el gozo en Cristo, la mirada en los cielos, no ese gozo que te llena. Esa es la vida plena, llena. Y el cuerpo Dios no lo ha creado para el alimento. Dios ha creado tu cuerpo y mi cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia. Es decir, tu cuerpo ha sido diseñado para glorificar a Dios. Tus ojos, tus dedos, tus manos, tus pies, todo tu cuerpo ha sido diseñado para servir a Dios, no para el alimento. El propósito es la glorificación del Señor, como dice Romanos 6:13, ¿no? Es decir, hay una realidad espiritual que está muy por delante que la realidad física de la vida. De hecho, Jesús nos advierte, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma y perder tu vida? ¿O de qué te sirve esforzarte en cuidar tu cuerpo con una dieta muy saludable, haciendo ejercicio, si ese cuerpo va a ser arrojado al infierno? Hay cosas mucho más importantes que la vida, que el alimento y que la ropa. De hecho, la Escritura se nos habla constantemente de esta realidad espiritual que es primordial, que es primera antes que la física. ¿De qué habla Jesús constantemente? ¿De qué hablan todas las cartas del Nuevo Testamento? ¿De una guía de cómo proveer de alimentos? ¿De una guía de cómo proveer para alimentos, para pagar el alquiler? No. Trata principalmente de tu vida espiritual, de tu comunión con el Señor, de tu alma, de tu lucha contra el pecado, de tu eternidad. Así que hay cosas mucho más importantes que el sustento diario, y esto es lo que debemos cuidar primeramente. Por otro lado, esta pregunta que hace Jesús, ¿no? Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Lo que está diciendo es que si Dios te ha dado lo más grande, lo más importante, que es la vida misma, ¿cómo no va a cuidar de ella? Si te ha dado tu cuerpo, algo que tú no podías crear porque ni siquiera existías, si te lo ha dado, ¿cómo no va a proveer también para tu cuerpo? Dios es el dador de todo esto. Y es que a veces olvidamos esta realidad, ¿no? Somos conscientes de que pues, hemos nacido porque hay un proceso biológico en el que nuestros padres nos dieron a luz, nos engendraron, pero a veces olvidamos que el que nos da la vida es Dios. Y obviamente hay un proceso biológico, pero el que abre las puertas a la vida o las cierra solamente es Dios. Dice en Juan, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, sigue diciendo. Es decir, si tu corazón está latiendo, si puedes respirar en este momento, si naciste, si celebras tu cumpleaños año tras año, es solamente porque el Dios de la vida te infundió aliento. Hay un momento en el cual en el Antiguo Testamento Raquel se enfrenta con su esposo y le dice lo siguiente. Dice: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Es decir, Dios estaba negando, había cerrado las puertas a la vida. Pero ¿qué pasa? Unos versículos más adelante,
el mismo Dios que cierra, abre a la vida, ¿no? Dice el versículo 22. Entonces Dios se acordó de Raquel, Dios le escuchó y le concedió hijos. Y literalmente lo que está diciendo ahí el texto, que es que le abrió la matriz. Es decir, si tenemos vida, hermanos, es porque Dios nos la ha dado. Y obviamente hay un proceso biológico, pero Dios, el mismo Dios que cierra las puertas a la vida, es el que las abre, el que te da, es el que quita, como dijo Job, ¿no? Así que este Dios que te ha dado una vida, que te ha dado un cuerpo, que te ha formado en el vientre de tu madre, que te ha hecho lo que para ti no era posible, porque ni siquiera, como decía, existes antes de nada. El que te ha dado la vida y todo esto, ¿cómo no va a cuidar de ti, de tu cuerpo, de tu vida? Y es curioso porque Jesús no nos llama a una fe que es un salto al vacío. Él nos va a dar pruebas visibles. Fijaos lo que dice. Primero, en cuanto a la vida, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿No? Es decir, ¿qué hacen las aves del cielo? ¿Qué hacen las palomas si vas aquí a la plaza donde está el ayuntamiento? Pues hay migas de pan, hay cosas, bajan y comen y vuelven al árbol. No trabajan para conseguir alimento, no cocinan. Y lo que dice la palabra es que Dios, en su provisión, Él mismo las alimenta. Es decir, cada miga de pan que hay en el suelo, cada insecto que puedan comer, cada trozo de comida, cada cosa que está puesta ahí, está diseñada en el plan soberano de Dios, en su divina providencia, ha sido planificado para que cada una de esas aves pueda alimentarse. Así que es interesante porque Dios dice esto, vuestro Padre las alimenta. No es la figura de un relojero que pone el mundo en marcha y a partir de ahí cada uno se busca su vida. No, Dios, el mismo Dios que da la vida, la sigue sustentando a través de su divina providencia. El Salmo 104 también es muy claro, ¿no? Hablando de los grandes animales y los animales pequeños, dice lo siguiente. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Así que es Dios particularmente quien está alimentando, sosteniendo a toda su creación a través de su providencia. Así que olvidémonos de esta imagen, ¿no? de Dios como un relojero y a partir de ahí todos trabajamos. No es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios las alimenta. Vuestro Padre Celestial las alimenta, las sostiene. Obviamente, todos somos responsables de coger alimento, incluso los pájaros, ¿no? Pero el hecho de que seamos responsables no quita que Dios sea el que provee y el que sostiene a su creación. Por otro lado, cuando dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Si las aves del cielo, pequeños animales, son sostenidos diariamente, cada día de sus vidas, a través de la mano providencial del Señor, ¿cómo no va a hacer mucho más por nosotros, que somos de mucho más valor? Hoy estamos en un mundo pues, que está un poco al revés, ¿no? Y cada vez las mascotas y los animales tienen más derechos, más privilegios, ¿no? Se están igualando en algún sentido en cuanto a privilegios y otras cosas, ¿no? Al ser humano. Pero la Biblia es clara, y lo que dice la Biblia es que el ser humano es radicalmente diferente a cualquier otra criatura. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del Señor. Ninguna otra criatura lleva el sello divino para reflejar su gloria, para glorificarle, para tener comunión con Él, ¿no? Y de hecho, de tan valor es el ser humano que dice lo siguiente en Génesis 9:6. Dice el Señor, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre se derrama. Es decir, el castigo por un asesinato es la muerte de ese asesino. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Así es de valiosa tu vida delante de Dios. Es radicalmente diferente a la de cualquier otra criatura. Pero es importante porque el texto no solamente habla de Dios como Dios, está hablando de Dios como vuestro Padre. Es decir, tú no solamente eres importante por cuanto eres creación de Dios y eres hecho a imagen y semejanza, sino que eres importante por cuanto eres su hijo. Dios entregó a su hijo para adoptarte, para que seas su hijo. No seas solamente llamado hijo de Dios como una manera de hablar, sino para que lo seas realmente.
Y ahora tu relación con Dios, cuando crees en Jesucristo, que Él ha muerto y resucitado por tus pecados, Él te adopta en su familia. Ya no eres más una persona normal, eres diferente. Recibes el amor de Dios a través de esa adopción por medio de la sangre de Jesucristo. Y lo que dice la Escritura es que el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también, juntamente con Él, todas las cosas? Es decir, si Dios ha hecho lo más extravagante, lo más increíble, lo que ni siquiera los serafines y ángeles podrían imaginar, que es entregar a su Hijo a morir en manos de pecadores para salvarles, si ha hecho eso, ¿cómo podemos dudar de que va a alimentarnos? ¿De que va a darnos de comer, de vestir? ¿Cómo? No podemos dudar de esto, ¿no? Así que, de hecho, esto sucede cuando eres padre, ¿no? Y lo sabes, ¿no? Nuestros hijos no se preocupan si vamos a comer o no. No tienen esa preocupación, mis hijos. La preocupación de ellos es qué vamos a comer, para saber si les gusta o no la comida. Pero ellos saben que van a comer. Incluso si pasamos necesidad, ellos saben que sus padres van a renunciar a su comida para darles a ellos. Pues cuánto más nuestro Padre Celestial que ha entregado a su Hijo. ¿Cuántas más pruebas quieres? ¿Qué es lo que sucede? Que no creemos en el Evangelio. Medimos el amor de Dios en base a nuestras circunstancias y no en base a la cruz. Pero lo que mide el amor de Dios es el Evangelio mismo. Él te ha hecho su Hijo. Dios no solamente es el Dios creador y sustentador de la creación, es tu Padre. Vuestro Padre las alimenta a ellas. ¿Cómo no va a alimentaros a vosotros? ¿Cómo no va a cuidar de vosotros? Así que, hermanos, Dios ha sido fiel siempre a sus promesas. Dios nos salvó aun cuando le costó la vida de su propio Hijo. Y ahora que eres su Hijo, ¿cómo te va a abandonar? No lo va a hacer, obviamente. Estás en su mano, estás unido a Cristo. Y el texto sigue diciendo, ¿no? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, por añadir un día al curso de su vida? Otras traducciones traducen este versículo diciendo, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? ¿No? Y la frase griega traduce las dos acepciones, ¿no? Las dos maneras de traducir, ¿no? Obviamente, quizás alguien quiera ser más alto de lo normal, de lo que es en ese momento, pero por lo general lo que se entiende es que la preocupación del ser humano es alargar su vida, ¿no? Así que muchas de las versiones que conocemos de la Biblia ahora, tanto en castellano como en inglés y otros idiomas, traducen añadir una hora al curso de su vida, ¿no? Y la idea que hay detrás de esto, como luego veremos al final, es que no podemos hacer lo que Dios hace. Tenemos que dejar que Dios sea Dios, ¿no? Y descansar en Él. Así que el primer ejemplo es el de la vida, cómo Dios alimenta, y el segundo ejemplo es el de la ropa. Sigue diciendo, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Todos aquellos todos, ¿no? Pero especialmente aquellos que trabajáis en la agricultura o que tenéis plantas en casa, conocéis la belleza, ¿no? De las plantas, ¿no? Como un simple brote acaba en colores hermosos, ¿no? Formas hermosas de distintos tamaños, ¿no? Esto es algo que yo aprendí con mi madre, ¿no? Ella le gustan mucho las plantas y cuando sale un brote y se ve la flor, Pablo me llamaba, ¿no? Mira qué creación ha hecho el Señor, ¿no? Mira qué bonito, ¿no? Y es algo precioso, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Estamos nosotros haciendo cirugía con bisturí y otras herramientas para que salgan preciosas las flores? No. Reciben el agua, reciben el sol, crecen, Dios las viste, lo que dice el texto, ¿no? El mismo Dios que alimenta a los pájaros es el que viste a las plantas, a las flores, ¿no? A los lirios del campo, ¿no? Pues si esto sucede con plantas, con la hierba que hoy es y mañana es echada al horno, que no tiene importancia, lo que dice Jesús es, no hará mucho más por vosotros. Es decir, no solamente vestiros o alimentaros, sino mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Y es que, como decía, ¿no? Lo primero que ocurre en nuestro corazón cuando dudamos de que Dios vaya a proveer para nosotros el sustento diario es que no estamos creyendo en el Evangelio, no estamos recordando la cruz, no estamos confiados en que el mismo Dios que murió por nosotros es el que nos sustenta. Pero en segundo lugar, Jesús habla de poca fe porque tienes pruebas a tu alrededor.
¿no? El texto dice, Jesús nos llama no solamente a conocer, sino a mirar. Mira las aves del cielo, míralas, abre tus ojos y míralas. Sal a la calle ahora, date una vuelta y mira las aves del cielo. No recoge ni hila ni nada. Y el Señor las está alimentando. Sal y mira las flores del campo. ¿Ves? Date una vuelta. Crecen en lugares que no queremos incluso, ¿no? Las plantas, las flores. Dios las viste. Así que somos hombres de poca fe por cuanto tenemos evidencia en todo el mundo constantemente y no hacemos caso a lo que ven nuestros ojos, sino que negamos la evidencia. Es entonces cuando somos esos hombres de poca fe. Dios no nos llama a un salto al vacío. Abre tus ojos, puedes comprobarlo. ¿Dudas? Sal a la calle, sal un rato y lo verás. Por otro lado, la segunda manera de combatir la ansiedad es cambiar la meta de vida. Dice el texto que, por tanto, no os afanéis diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre, que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, la meta aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús hace referencia a los gentiles en este texto, está hablando de personas que no tenían a Dios como su Dios, que no le conocían. Personas, hoy diríamos, pues gente atea o en otras religiones, ¿no? Aquellos que no tienen a Dios como Padre, ¿no? Y lo que está diciendo el texto es que lo más normal para aquellos que no tienen a Dios como su Padre, es que estén ansiosos, obviamente, porque todo depende de ellos. Y si el sustento diario depende absolutamente y solamente de mí, es mi única preocupación, mi afán, es esa. Porque todo está en mis manos. Así que es normal que ellos se preocupen de esto. Sin embargo, no así el creyente. Como digo, Jesús está hablando de Dios como nuestro Padre. Y lo interesante es que dice que este Padre que tenemos, Él sabe que necesitamos. Es decir, no te tienes que ganar su favor. Es tu Padre. No tienes que darle un informe de todo lo que necesitas. Tu Padre sabe. Él conoce. Igual que conocéis lo que necesitan vuestros hijos. Así que no tienes que ganar su favor, no tienes que dar un informe. Él sabe lo que necesitáis. Y es interesante porque cuando somos conscientes de esto, de que Dios sabe, de que tu Padre sabe lo que necesitas, esto es liberador. A menudo pensamos, si tuviera la fe del apóstol Pablo, si tuviera la fe de George Muller, ¿no? Un hombre que levantó orfanatos solamente esperando la provisión del Señor por medio de la oración, ni siquiera pidiendo dinero, obviamente estaría seguro de que Dios provee para mí. Pero mi fe es de esas que describe Jesús, es poca, es débil, a menudo se tambalea, no confío lo suficiente en el Señor. Y cuando vemos nuestra poca fe, lo que pensamos es que nuestra poca fe nos incapacita para recibir la provisión del Señor. Es como si cerrara las puertas y Dios dice, a no ser que tengas mucha fe, yo no voy a proveer para ti. ¿Pero es eso lo que dice el texto? No. Dice lo contrario. Dice, hombres de poca fe, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Dios provee, va a proveer para vosotros. No va a proveer para vosotros que sois más importantes que ellos, hombres de poca fe. No está diciendo, si tenéis poca fe, no va a proveer. Está diciendo, es que está claro. El Dios que os ha amado, que se ha entregado por vosotros, que os ha adoptado, ¿cómo no va a proveer para vosotros? ¿No? Así que no es una cuestión de que necesitamos tener una fe enorme para que Dios provea y así se abran los cielos. No. Nuestro descanso en la provisión y el sustento de Dios está basado en su paternidad, en que Él te ha adoptado y te ha hecho su hijo. La semana pasada os leía parte de la autobiografía de Hudson Taylor, un misionero que fue a la China, ¿no? Y el párrafo siguiente nos dice lo siguiente, me gustaría leeroslo también, tenéis ahí en la pantalla. Cuando él se plantea, ¿no? Y al final, definitivamente de ir a la China, dice lo siguiente en su autobiografía. Dice, para mí era un asunto muy grave pensar en ir a China, lejos de toda ayuda humana, para depender allí solo del Dios viviente en cuanto a protección, provisiones y ayuda de todo tipo. Sentía que los músculos espirituales de uno necesitaban fortalecerse para semejante empresa. No había duda de que si la fe no fallaba, Dios no fallaría. Pero
¿qué sucedería si la fe de uno resultara insuficiente? En ese momento no había aprendido que incluso si no creemos, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y en consecuencia era una cuestión muy seria para mí, no si Él era fiel, sino si yo tenía la fe o lo suficiente fuerte como para justificar que me embarcara en una empresa que se me había encomendado, ¿no? Así que lo que está diciendo Hudson Taylor es que al principio él pensaba que todo dependía de su cantidad de fe en cuanto a la provisión del Señor. Y él, mirando ya al pasado, ¿no?, estando en el futuro, dice, todavía no había aprendido que aun cuando no creemos, Él es fiel. Y es que hay un texto en el cual se nos dice Pablo a Timoteo, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y esta palabra infiel es la misma que incrédulo, es la misma. Y esto es curioso, porque puede traducirse de las dos maneras. La antigua versión inglesa, ¿no?, de la Old King James, la versión que se utilizaba años atrás, décadas atrás, traduce así el texto, de hecho, ¿no? Si no creemos, Dios es fiel, pues no puede negarse a sí mismo. No está hablando de la incredulidad total, ¿no?, de alguien que no confía en Dios, sino de cuando nuestra fe falla, somos infieles, empezamos a buscar otras seguridades, otro punto de confianza, abandonamos a Dios. Esto es lo que sucede en el texto, ¿no? Somos infieles cuando no creemos en el Señor, cuando nuestra fe está fallando, está debilitada, ¿no? Así que lo que está diciendo el texto es que aún a pesar de nuestra infidelidad, de que tu fe se tambalee, de que no sepas hasta qué punto el Señor va a proveer o no, tienes dudas serias, tranquilo. Si eres hijo de Dios, Él le va a proveer, descansa en Él, ¿no? Y esto es algo que tenemos testimonio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y pasaron por el desierto, no les faltó nada. ¿Pasaron hambre y sed? Sí. ¿Pero por qué fue? Dios dice, para probar vuestros corazones. Pero no les faltó nada. Hizo llover manera del cielo de manera milagrosa. Cuando despreciaron al Señor y se enfadaron con Él, estaban cansados de esa maná, ¿qué hizo? ¿Queréis carne? Vale, voy a traer codornices. Y os van a salir hasta por las orejas, la abundancia que va a haber. Fíjate lo que dice el Señor, ¿no?, en Deuteronomio 8:3-5. Dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un padre disciplina a su hijo con amor. Así que el pueblo de Dios se mantiene infiel, rebelde, ¿y qué hace Dios? Sigue siendo fiel. Porque Israel, como dice en Éxodo, cuando Moisés hablaba con el faraón, es su hijo, es su primogénito. Así que su fidelidad para proveer a su pueblo no está en la fe, en la cantidad de fe. Dios sostuvo al pueblo de Israel en los momentos de máxima incredulidad. En el Nuevo Testamento encontramos lo mismo, momentos de duda de los discípulos, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos escenas semejantes a estas, ¿no? ¿Hasta cuánto tendré que soportaros?, ¿no? También dice Jesús. Pero fijaos lo que dice en Lucas 22:35, dice, y les dijo a sus discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Así que el testimonio de las Escrituras desde el principio hasta el final es que Dios es fiel. Y si fidelidad no depende de tu cantidad de fe, Él es fiel, no puede negarse a sí mismo, Él provee. Por eso podemos hacer de nuestra meta en la vida otra, completamente diferente a la de aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. ¿Y cuál es? Servir al reino de Dios. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa debe ser tu prioridad y mi prioridad. ¿Por qué? Porque lo demás va a ser añadido. Dios lo va a añadir. Él se va a encargar. Eso es lo que debería hacer que nuestro corazón esté ansioso. Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que debería causar en nosotros dolores de parto. ¿Qué es lo que causaba dolores de parto a Pablo? ¿Saber si podía proveer para el día siguiente? No. Que Cristo fuera formado en los hermanos. La santificación del pueblo de Dios es lo que causaba a Pablo, permitidme, esa ansiedad, esos dolores de parto, ese dolor en su corazón. También en 2 Corintios se nos dice lo siguiente,
Él está defendiendo su apostolado y hablando de otros dice, son servidores de Cristo, dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Dice, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros en ríos, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias, por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Es decir, Pablo tenía como meta el Evangelio, extender el Evangelio. Eso lo hacía que a veces pasara incluso necesidad, pero su meta era otra. Y su preocupación no era si iba a tener al día siguiente, era la carga de las iglesias de Dios, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Al final dice, ¿quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Este intensamente es ardientemente, casi que se está quemando, abrasando, ¿no? Eso es lo que le producía a Pablo, esa ansiedad, permitidme decirlo, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque su meta era el Evangelio. Dice también en Hechos 22 al 24, dice, y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y ahora dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esta era su meta, el reino de Dios. Lo demás podía venir, incluso cuando él sabía que iban a venir aflicciones, da igual, él seguía adelante, ¿no? En mi vida no la considero como valiosa para mí mismo, ¿no? Sino su valor estaba en cumplir el propósito de Dios. Así que cuando uno está enfocado en estas cosas, Dios promete añadir. Y estoy seguro que de aquí muchos nos podemos levantar y decir, sí, Dios ha sido fiel en momentos de infidelidad. Y las generaciones que nos han precedido podrán levantarse y podrán afirmar lo mismo. Sí, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Así que no hagas de la provisión tu meta en la vida. Has sido creado y redimido para algo mucho más grande, para algo que es eterno, para algo que no tiene descripción alguna, para gozarte en el Dios de la gloria, para tener comunión con Él, para ampliar el reino de Dios siendo usado como un instrumento en sus manos. Así que primeramente pon su reino y su justicia. Lo demás Él lo añadirá, así como da alimento a su creación, lo hará contigo. Y por último lugar, para combatir la ansiedad, no intentes ocupar el lugar de Dios. O sea, deja de que Dios sea Dios. Una de las cosas que nos preocupan, una de las cosas que sucede con la preocupación es que nos preocupamos antes de tiempo, ¿no? De hecho, la mayoría de cosas que nos preocupan son cosas que jamás llegan a suceder, pero están en tu mente, cavilando, ¿no? Y no te las puedes sacar de ahí, ¿no? Pero Jesús dice, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. La ansiedad viene cuando intentas controlar lo que solo Dios puede controlar. Cuando tú intentas controlar lo que no está en tus manos y lo ves que se te escapa de las manos como el agua, es cuando empiezas a tener ansiedad. Quieres controlarlo y no puedes. Y en este mundo hay miles de cosas que se nos escapan de las manos. Tú puedes educar bien a tus hijos en el Señor, pero no puedes controlar sus decisiones. Ellos van a escoger. No puedes prever qué amigos van a tener en el instituto. No puedes prever qué trabajos le van a salir y cuáles se les van a cerrar las puertas. Tú no puedes. Hay tantos factores que no dependen de ti. Pero cuando intentas controlar la vida de tus hijos, vas a ver que se te escapa de las manos y te va a producir ansiedad, ¿no? Necesitamos descansar en el Señor.
O puedes intentar fortalecer tu matrimonio o una relación de amistad que se está rompiendo, pero sabes que no todo depende de ti. Tú puedes hacer todo, pero mucho depende también de la reconciliación de la otra persona. O podemos aconsejar, guiar a personas, darle buenos consejos, pero no podemos tomar decisiones por ellos. No podemos cambiar sus corazones. Es algo que solo Dios puede hacer. Así que cada día va a tener sus propios problemas y van a ser problemas que nosotros no vamos a poder controlar, se nos escapan. Pero la promesa de Dios es que por mucho que se hagan problemas cada día, sus misericordias van a ser también nuevas cada día. Dicen Lamentaciones que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Es decir, su misericordia jamás, nunca se desgasta, nunca cede, nunca se hace pequeña, nunca se agota. Nuevas son. Es decir, permanece al 100%, permíteme la expresión, ¿no? Cada día de tu vida jamás mengua. ¿Vienen problemas cada día? ¿Vienen nuevos afanes cada día? Sí, pero su misericordia Él ha prometido que va a ser nueva cada mañana. Así que descansa en Él. Su fidelidad es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que dejemos que Dios sea Dios. Él se encarga. Nosotros, si supiéramos muchas veces de los problemas que vienen mañana, haríamos todo lo posible por evitarlos el día anterior, ¿verdad? Pero sabéis, si estamos dejando nuestra vida en la mano, el control de nuestra vida en las manos de alguien que no tenía ningún problema, de Dios, que en los cielos no había nada que le preocupara en su eternidad, en su soledad, pero Él decidió entrar y experimentar los problemas del mañana. Él se hizo como tú y como yo, semejante a los hombres, descendió de los cielos y experimentó el mayor de los problemas. Y es que tú y yo contamos con el favor de Dios. Pero Jesús, aquel que tiene un valor infinito, aquel para quien el Padre tiene un valor eterno e infinito, por cuanto es Dios, es el Hijo de Dios, experimentó en su propia carne lo que es la oscuridad, el mayor problema, el rechazo de Dios. Dios escondió su rostro. El día anterior a la cruz, Cristo sabía lo que vendría mañana, sabía cuál iba a ser el problema de mañana, del día siguiente. Y ese problema tenía que ver con beber, que tenía que beber una copa, y era la copa de la ira de Dios. Y Jesucristo, en lágrimas, sudando gotas de sangre, dijo: Padre, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él no huyó de los problemas de mañana, Él se adentró en la oscuridad máxima. ¿Y por qué lo hizo? Porque te amó. Te amó en Cristo Jesús. Estás en Él. El amor que Dios tiene para ti no es el amor simplemente de un Dios que crea y ama a su criatura. Es el amor de un Padre que ama a su Hijo. Así que aquel que te ama y que tiene un poder infinito es el que cuida de ti. Te probará, sí, probablemente, pero Él tiene el control de tu vida. Estás en sus manos. Te ha redimido para tener absoluto control de tu vida y llegar tu vida a la vida venidera, a la vida eterna. Así que ni lo presente ni lo porvenir, ni los ángeles, ni lo que venga en el futuro, nada de lo creado podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estás en Él. Así que, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No hagas de tu meta en la vida tu provisión diaria. Dios cuida, Dios se encarga. No hagas de tu ansiedad la preocupación por el qué comer o qué vestir. Busca el reino de Dios y su justicia. Él le añadirá todas las cosas. Descansa en tu Padre que te ha amado, que te ha redimido, que te ha hecho su Hijo. Si no crees, sal a la calle, mira las aves, mira las flores del campo. Dios las sustenta, Dios las viste. Así que, ¿no hará mucho más por vosotros? ¿No hará mucho más por mí? Por supuesto que lo hará. Él no eximió ni a su propio Hijo. Así que nos concederá juntamente con Él todas las cosas, aquello que necesitemos. Descansemos en Él.